forma tremenda, ¿verdad? Cuando nos enterábamos que en Maldonado 2 adolescentes terminaban asesinando a otro niño. Y vamos a invitar a continuación a la psicóloga Paula Fasari. Ella nos va a hablar de un trastorno que es importante conocer, que se llama el trastorno disocial. Bienvenida, Paula. Bueno, muchas gracias. Nuevamente a Buen Día Uruguay, Sí, porque has muchas estado en alguna otra instancia, Es ¿verdad? verdad, sí. Bueno, muy bienvenida. Paula, efectivamente, como decíamos, ¿no? Una noticia que nos conmocionó a todos los uruguayos, que también nos preocupó muchísimo, porque, bueno, una vez quiere entender algo que pueda ocurrir en la cabecita de un niño, porque no dejan de ser niños, y que pueden llevar a actos tan atroces. Tú nos contabas a propósito de un trastorno que tiene nombre, que se llama el trastorno disocial. Sí. ¿Qué es y qué tiene que ver, por ejemplo, con un caso como el que teníamos aquí en el departamento de Maldonado? Bueno, nosotros tendemos a pensar como sociedad que los niños no sufren de ciertas patologías, como por ejemplo que no hay depresión infantil o que no hay suicidio infantil. Y también pensamos de que no sería como algo a pensar que exista la posibilidad de que un niño sea homicida, ¿no? Sin embargo, sí, históricamente ha pasado. Vamos a puntualizar que no es que cualquier persona está como expuesta a eso, sino que hay ciertas características que se van cumpliendo, hay criterios diagnósticos para llegar a lo que es el trastorno. Esto que tú mencionabas del trastorno disocial. Un trastorno se conforma cuando hay como muchos problemas juntos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, con un trastorno por déficit atencional, tendría que haber algunos de 3 problemas presentes, ¿no? En este caso, para decir que tenemos un trastorno disocial, tienen que haber muchos problemas presentes que se conjugan y generan esto. Y a su vez tienen que ser conductas presentes por más de 6 meses. Por ejemplo, una de las cosas que puede ocurrir es que haya situaciones de violencia física hacia otros, amedrentar, el procurar siempre estar como intimidando a otros, ¿no? La carencia de empatía es una de las características más importantes y justamente una carencia de empatía de este tipo lleva a que no tengamos lástima del otro. ¿Cómo se puede ver esta carencia de empatía antes, como para reaccionar a tiempo, ¿no? Una de las cosas es la crueldad hacia animales. Y eso es algo que hay que tener muy presente y mucho cuidado. Por ejemplo, yo estuve en contacto con un nene hace un tiempo que él tenía, por ponerte un ejemplo, unos pollitos y la mamá le dijo que le molestaban, que no los quería más los pollitos, que viera cómo regalarlos o qué hacer. Él los roció con alcohol y los prendió fuego. Entonces, esa conducta nosotros no diríamos, es típico de un niño de 6 años. Claro. Evidentemente hay una crueldad hacia esos animales que nos tiene que llamar la atención y pensar, bueno, ¿qué está pasando con este niño que no puede sentir lástima del otro, ¿no? Esta crueldad hacia los animales puede continuar y en algún momento ser crueldad hacia las personas, ¿no? Evidentemente en casos de este tipo seguramente hay un historial de esto, ¿no? Hay también, como otro de los síntomas, ausencia de culpa, no sienten culpa por lo que hacen, una autoestima muy baja. No necesariamente nosotros pensamos, bueno, contextos desfavorecidos, como en el caso de estos nenes que venían de un contexto con muchas problemáticas, donde decimos, bueno, estaban en un asentamiento, no tenían los servicios básicos. Bueno, no necesariamente esas son condiciones que se tienen que dar. Bien, ¿cuáles son esas condiciones, Paula? Bueno, por ejemplo, puede haber condiciones psicosociales y puede haber condiciones después desde el punto de vista de lo psiquiátrico del niño, ¿no? Claro, porque mientras tomas un poquito de agua, si querés, Paula, que te invitamos con una Gracias. copita de agua, hay que también saber distinguir que este tipo de síntomas de tanta agresividad ocurren en la primera infancia, y cuanto más pequeño es ese niño que manifiesta esas conductas tan antisociales o agresivas, más peligroso es, ¿verdad? Claro. O sea, más advertencia todavía que si se manifiesta, por ejemplo, en edad adolescente. Explícanos también ese tipo de Cuanto más pequeño es el niño, sí, mayor riesgo hay de que esta conducta se continúe agravando, o también podemos decir de que el pronóstico es peor, cuanto más pequeños empiezan, ¿no? Un trastorno disocial puede empezar previamente por un trastorno desafiante oposicionista, que son esos niños que llevan la contra a los adultos por el simple hecho de decir que no a todo. Y que están todo el tiempo procurando ser negativos frente a lo que sea autoridades, ¿no? Ese niño puede derivar sin tratamiento en un trastorno disocial, donde esto ya la autoridad a la que se opone puede ser las autoridades como la policía, a futuro puede ser un adulto. Luego de los 18 años se habla de trastorno antisocial. Luego de los 18 años ese trastorno
es el que lleva a las personas a ser delincuentes, ¿no? A asesinar, a tener problemas judiciales, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los factores que llevan a esto, como te decía, son de tipo psicosocial y ahí la familia tiene un rol muy importante. Ahí pensamos si ese niño tuvo límites claros establecidos, si tuvo una familia generando unos vínculos lo suficientemente fuertes como para poder contener a ese niño o que se sienta amado. Hablábamos de problemas de autoestima, bueno, eso es una de las consecuencias, ¿no? Esa violencia que el niño va generando por su condición psiquiátrica va generando que otros se le aparten. Y ese ser rechazado por el resto de los niños o de las personas adultas agrava la situación también. Yo miraba la noticia de estos chicos en Maldonado y de este nene de 14 se decían cosas muy negativas, tanto adultos como chicos, como que era el que nadie quería, ¿no? Y en parte eso también pensamos que agrava la situación de un niño que está demostrando una falta de contención, una falta de límites, y hay otro factor muy importante que estaría incidiendo, si en el círculo cercano, familiar, padres, madres, tíos o algo así, tenemos alguna psicopatología presente como Claro, te iba a decir, o antecedente. sea, ¿se puede nacer también con una predisposición genética a este tipo de Claro, situaciones? O más allá de eso, digo, se adquiere justamente por las carencias que se va adquiriendo en esos primeros años, ¿verdad? sí, Bienvenido, Federico. Es Estaba otro escuchando con Federico del que ustedes atención. conocen habitualmente, pero lo Después ponemos entre explicamos el paréntesis. porqué. Hay posibilidades, sí, de la herencia. Bueno, y en herencia ahí pensaríamos un familiar que tenga trastorno antisocial, o que tenga esquizofrenia o que tenga trastorno bipolar. Serían como factores de riesgo. Esto se hace analizando los casos donde se ha dado esto y viendo los antecedentes si coinciden en estos puntos, ¿no? Yo estuve leyendo uno de los nenes que cometió este homicidio. Tenía un tío que hace 20 años lleva también a cazar pájaros o a cazar al monte a otras personas y con arma de fuego mata a la persona que había llevado, ¿no? O sea, son antecedentes que son importantes a considerar, ¿no? Que no podemos desestimar y decir lo genético acá no tiene nada que ver. Cuando hay psicopatología hay una tendencia genética a desarrollarla y si además las condiciones no favorecen y desde el punto de vista de lo psicosocial aparece todo esto como familias que no están del todo firmes en cuanto a límites, en cuanto a una orientación, a contención, niños que hacen medio que lo que quieren también, que tienen muchas horas en la calle, incluso acá también dentro de lo psicosocial consideremos a las instituciones educativas. Eso es una pregunta clave. Supieron contener a este niño, porque esto también es importante, ¿no? Había tutor que lo acompañe, hubo un seguimiento, se buscó articular con recursos dentro del entorno, siempre hay alguna institución donde se le puede dar una mano, por ejemplo, poner en algún centro que sea juvenil, donde pueda... Claro, porque además es como decís vos, o sea, los padres quizás están inhabilitados, no pongamos el porqué, para contener a ese niño, ¿verdad? ¿Quiénes son los otros responsables que pueden prevenir una situación tan dramática como la que vivimos en el departamento de Maldonado? Tiene que haber quizás algún otro responsable de la sociedad civil, ¿verdad? El sistema de salud debería ser el que detecte las psicopatologías, ¿no? Eso sería como lo más básico y bueno, ahí es un esfuerzo conjunto de los pediatras y todas las personas que trabajen con ellos. Luego sí, sin duda que la escuela para mí es importantísimo porque es donde el niño pasa 4 horas y es donde se detecta cuando hay una deserción, no viene hace, ya faltó tanto tiempo y bueno, yo también soy maestra y a veces decimos, bueno, sí, no es el rol de la escuela salir a buscar a los niños a la casa, pero muchas veces lo hacemos. A mí me pasó con un alumno que tenía que pasaba eso. Él venía un tiempo, se iba, él distribuía droga en su barrio, lo usaban para eso porque era chico, ¿no? Y por ahí faltaba, yo lo iba a buscar, lo encontraba con un grupo de 10 personas todas adultas y le decía, ¿cuándo volvés? Dale, que te extrañamos, no sé qué. Él volvía a la escuela. Al poquito tiempo otra vez y había que ir a buscarlo. Hay que también tener, y bueno, buscar y articular también para esa mamá que no tenía recursos, que no sabía qué hacer con ese chiquilín, buscar estrategias para decirle dónde puede estar incluido él para no estar sentado en una esquina como él Exacto. estaba, sin actividad. Ahora también ha llamado la atención las características de lo que ocurrió en Maldonado, ¿no? Porque están describiendo ciertos perfiles de niños con ciertos problemas conductuales, pero en realidad acá fueron más allá de eso. Y lo hace este caso hasta poco habitual. A ti como profesional del tema, ¿te sorprendió la forma en que generaron el crimen y después cómo se comportaron después
con esa frialdad, con esa indiferencia ante lo que había ocurrido? Pensando en la existencia de un trastorno disocial no sorprende, porque es lo que hablábamos justamente, síntomas muy importantes presentes es la falta de empatía y la falta de culpa. Entonces, ¿por qué habrían de sentirse mal por lo que acababan de hacer? Se sentían, bueno, trataron de ocultarlo, ¿no? Estamos hablando de dos personas, además. Dos personas. De dos personas Claro, con las como mismas la características, manipulación, en decir realidad. de una a O otra es también. una u otra, exacto. Cuando se trata de niños tan pequeños. En ¿no? esta situación que estaba más potenciado el más grande y el más chico estaba por el mismo camino, pero pareciera más potenciado el más grande, sí, ¿no? sí. Acá yo creo que lo que agrava muchísimo la situación es el tema de la planificación, ¿no? Que eso siempre que hay una planificación, ahí pensamos que bueno, que se fue más allá, que no fue algo del momento, una discusión, o como él dijo, me encarnicé, bueno, pero se encarnizó, pero no por un problema ahí puntual. Se en venía ese momento. acumulando odio, Se viene como planificando, dijo, ¿no? claro, se viene planificando esto de llevar a la nenita chica para que dijeran de que había tratado de propasarse con ella. Esto habla así de una patología mucho más severa, mucho más grave que en otro caso donde el arrebato de ira y eso puede ser producto de un conflicto del momento. Al planificarlo ya estamos frente a una problemática mayor, ¿no? Evidentemente estos dos niños sí tienen un perfil psicopatológico muy importante donde yo considero que el mayor lo tenía más desarrollado todavía y bueno, fue como que medio que dirigió un poco esto, ¿no? De cómo se hacía. Ahora, Paula, ¿hay recuperación para estos niños? Bueno, acá depende el pronóstico. Son adolescentes, sí. digo, por las edades 12 y 14 años, para mí son niños igual. El pronóstico dependerá enormemente del abordaje o no que tengan. Acá nos podemos plantear dos pronósticos. Uno es totalmente negativo y un adulto que va a seguir con dificultades con la ley, con cualquier autoridad y que va a cometer actos delictivos, que va a seguir todo igual o empeorando, ¿no? ¿Y eso en qué caso sería? Si no hay ningún abordaje, si por ejemplo no se comprometen instituciones a trabajar con ellos, no se les da un apoyo a las familias para justamente tomar esa fortaleza, esa estructura que no tenían y que a los niños los hacen estar como medio en el aire en cuanto a esto, ¿no? Esa podría ser una de las posibilidades, que si no hay un abordaje, el pronóstico sea negativo. Y la otra de las posibilidades que tenemos es que haya un abordaje y acá tendríamos que pensar, bueno, ¿cuál sería? Bueno, por un lado, una psicoterapia individual es necesaria, que ahí yo recomiendo que sea de tipo cognitivo-conductual o focal, porque son las dos terapias que le dan herramientas a la persona en el momento para decir, bueno, ¿cómo cambiás esto? ¿Cómo actuás cuando te empezás a sentir de tal manera? Primero le ayuda a identificar, bueno, ¿cómo te das cuenta que estás por ponerte de tal forma? Y después le ayuda a poder abordar esa problemática. Por citarles un ejemplo puntual con los ataques de pánico. A mí no me serviría ir a hacer psicoanálisis 2, 3 años para ver el problema base. Yo necesito algo ya que me diga qué hacer en ese momento y luego sigo trabajando, ¿no? Entonces, con ello es una terapia cognitiva conductual que les da herramientas para controlar esos síntomas junto con un tratamiento medicamentoso, ¿no? Porque lo psiquiátrico tiene que estar regulado por la medicación. Y tiene que haber también, entonces, luego sí, un trabajo más profundo que focal permite trabajar un poco más en esos aspectos, ¿no? Y una terapia familiar sin dudas que tiene que haber también, porque esa familia necesita también, desde estas dos corrientes podría ser, un abordaje de ese tipo, ¿no? Luego a nivel institucional, trabajar con el equipo docente que está trabajando con ellos, tener un vínculo, un equipo multidisciplinario donde haya un vínculo entre estas personas, ¿no? Yo veo que desde la educación, por ejemplo, no estamos habituados a trabajar en equipos multidisciplinarios y nosotros mandamos informes y mandamos, pero no esperamos que nos devuelvan y no llamamos a decir, bueno, psicólogo de fulanito, ¿cómo va? ¿Qué está haciendo? Se deslinda responsabilidad. No es deslindar, sino que estamos habituados a que por ahí no llega. Entonces es como que nos habituamos a informar, pero no a recibir. Y nos manejamos medio con lo que tenemos, ¿no? Y creo que hay que acostumbrarse, desde el ámbito docente, hay que acostumbrarse a pedir información porque la necesitan. Pero hay que ver qué tan preparados están los docentes también para No hay preparación, atacar y tener o tratar un tema de estas características. Recién decías, esto tiene que ser un trabajo familiar. Y esto no tiene por qué ser una problemática exclusiva de los contextos socioeconómicos complicados. En realidad esta patología puede aparecer en cualquier contexto social, ¿no? Y en ese sentido, recién tú advertías de cómo en el entorno familiar se pueden tener idea de que alguien está padeciendo este inconveniente, pero si yo puedo darme cuenta si en el entorno de que se mueve mi hija puede haber alguien también con esas características, sin estar tan involucrado en lo que es la vida familiar de ese niño, de ese joven.
Y bueno, te podrías dar cuenta, sí, porque hay situaciones como, por ejemplo, las agresiones físicas o verbales hacia otros permanentes. Esto, decíamos, es una conducta que pasa de los 6 meses, si no, no estamos frente a un trastorno, ¿no? Si no Claro, fue y algo puede del ser algo momento, puntual que lo está claro, alterando, está ¿no? mal Claro, si por es tal algo cosa, ¿no? constante y además Que tiene más de obsesivo 6 con meses. determinada persona también, con No alguien. necesariamente, porque ahí hablaríamos más de lo que sería el bullying, que es un tema Claro. que por ahí está bueno tratar en otro instante, ¿no? Pero sería como en general, la modalidad vincular de ese niño con el entorno es en general esa, la de, digamos, entre comillas, hacerse el malo. Y no solamente hacerse el malo, sino de repente sí, pegar, tener crueldad, fugarse de la escuela, hacer deserción, Bueno, vos decías también el ausentarse. caso puntual de los animales, porque me parece que Y lo de los animales es algo sí, bien llamativo y especialmente cruel, ¿no? Cuando sí. uno lo manifiesta. Paula, para ir redondeando sobre esto, el trastorno disocial es como el último eslabón, ¿verdad? O sea, se ven permanentemente, quizás más asociada a la pregunta de Fe, todo tipo de trastornos, ¿verdad? Claro. En la actualidad de niños, que puede ser desde trastornos de atención y demás. Pero ¿cuáles son aquellos síntomas que incluso a nivel de docentes está bueno prestarle especial interés, ¿no? O especial atención? Bueno, una de las cosas dentro del ámbito escolar, esto es bien notorio, es si asume la culpa frente a algo que hace o no, culpa a otros. Un niño que hace algo y cuando vos querés hablar con él, culpa a otros, por más que vos lo viste que fue él, y jamás asume su responsabilidad, sería algo a tomar en cuenta porque evidentemente alguien que no asume su culpa no va a cambiar lo que acaba de hacer y lo va a hacer No todas lo las veces asume. que tenga oportunidad. El tema del hurto dentro del ámbito escolar es algo que ocurre también seguido. Ahora, por ejemplo, por más que hay una reglamentación de que no se puede llevar celular, los niños tienen su celular en la mochila porque salen, llaman a los padres, yo que sé, a la salida. Y bueno, y el tema del hurto, y esto es algo como medio tentador, los celulares puede pasar, o sea, hay que tener presente esto también, ¿no? Y si cuando comete ese hurto, el grado de planificación, porque a veces es, por ejemplo, voy a esperar a que todos vayan a educación física y voy a decir que voy al baño, y cuando voy al baño en realidad voy a ir al salón a buscar tal cosa. Es decir, ver ese tipo de situaciones. El tema de las agresiones hacia los demás serían un indicador importante también, ¿no? O sea, malentendida rebeldía también, Claro. o sea, topársele de frente a un adulto y mantener una discusión aunque Ahí está, por eso le quita decíamos la razón. que el diagnóstico diferencial con el trastorno desafiante oposicionista es una línea fina, porque Claro. el trastorno desafiante oposicionista es por ahora Pero además es común hoy, oposicionarse, escuchamos claro, muchos que supuestamente tienen ese trastorno, claro, ¿no? es oponerse a todo en realidad ahí, pero no pasa a esto otro, ¿no? Claro. La crueldad con animales y la ¿Y violencia qué tan física. frecuente es en Uruguay? No es tan frecuente en realidad, porque como decíamos, tienen que darse los aspectos psicosociales junto con los otros. Puede haber niños que tengan, como yo te contaba del nene de los pollitos, que tenga desde el punto de vista psiquiátrico todo dado para poder desarrollarlo, pero tenía una familia que lo contuvo, que lo trató y que lo medicó a tiempo, y este niño hizo un cambio de un año al otro gigantesco y bueno, fue beneficioso para él. Entonces, depende también en la medida en que se trate, y creo que a nivel estadístico tampoco tenemos los números exactos, pero no es lo que más se da, ¿no? Porque sería lo más grave y de un niño que ya tiene como demasiado abandono en muchos aspectos y llega a esto, ¿no? Claro. Bueno, Muy te bien. agradecemos mucho, Paula, por Gracias a haber ustedes. venido, por haber dado un poco de luz a esto que es realmente muy difícil de comprender y de entender y que nos ha conmocionado a todos. Muchas gracias y tendremos otra instancia seguramente, Sí, Fede, sin dudas. para poder conversar estos y otros temas. Este tema ha dado que hablar y por lo tanto seguiremos también conversando al respecto porque nos llegó a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mostré que yo me cambié, ¿no? Sí, sí, bueno, Me contá un cambié. poquito, porque no entendemos, vas a un casamiento hasta No, ahora, no, ¿qué, no, qué no, tenés? A ver, no, ¿tenés una fiesta?